Buen día, vamos a continuar con el curso. Recordemos que vimos la clase pasada ya, la prueba para la existencia de los corolarios de la propiedad arquimediana. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, el día de hoy vamos a ver ya la prueba de existencia de los teoremas fuertes. Entonces, existe un teorema que es la existencia del real positivo, la existencia de raíces, sinceramente llevan para cálculo dos, entonces sinceramente no lo necesitan, pero pueden darle una leída en el Bartlett. Cualquier duda que tenga, cualquier duda que se tenga, pues me la pueden, la puedo yo contestar, ¿no? En cualquier clase. Simple y sencillamente se hace uso de los corolarios de la propiedad arquimediana para llegar a una contradicción a la hora de suponer que se tiene un número al cuadrado que es diferente tricotómicamente a 2. Entonces, vamos a ver el día de hoy los teoremas de densidad. Vamos a ver los teoremas de densidad. Entonces, teorema de densidad racional. ¿Qué significa densidad? Siempre que un matemático diga que algo es denso, quiere decir que se puede encontrar una infinidad de elementos entre cualesquiera. Entonces, vamos a ver qué nos dice el teorema, ¿no? Entonces, sean X y Y números reales con X menor que Y. Entonces, existe un número, vamos a ponerlo en símbolos mejor. Existe un R racional tal que X es menor que R y este es menor que Y. Entonces, vamos a hacer nuestro bosquejillo. A ver, entonces recordemos, a ver, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos dos cosas. Sabemos que X y Y son números reales, arbitrarios, y sabemos que X es menor que Y. Estas son las dos cosas que nos da el teorema. Entonces, ¿qué nos pide el teorema? El teorema nos pide que encontremos un racional que está a la mitad de ellos, ¿no? Que está entre ellos dos. Ahora, entonces, pues esto brinda la capacidad, brinda la oportunidad de ver más a futuro, esta cualidad, es decir, brinda la capacidad. Ok. Brinda la capacidad de qué? De encontrar racionales entre reales. Eh, arbitrarios, ¿no? Entonces, como X y Y es arbitrario, pues queremos también un número arbitrario. Entonces, recordemos, un racional, ¿cómo se escribe? Pues un racional se escribe como un P entre Q, con P y Q enteros, Q diferente de cero y P y Q primo relativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, tenemos aquí una problemática, ¿cómo le vamos a hacer o cuál es el procedimiento para poder atacar este tipo de teoremas, ¿no? ¿Por qué? Porque notamos que este racional se forma a partir de enteros, ¿estamos de acuerdo? Pero, pues, ¿qué ocurre aquí, no? O sea, nosotros no tenemos una forma de garantizar la existencia de enteros, ¿estamos de acuerdo? eh, Forzosamente nosotros solo podemos trabajar con la existencia de enteros. Tenemos a la propiedad arquimediana solamente que nos da la garantía de estos enteros naturales, ¿no? Perdón, de estos enteros positivos que son los naturales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para probar que efectivamente este R, pues se puede escribir de esta forma, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Primero que nada con las tricotomías de X y Y, ¿no? Entonces, X y Y son números reales, ¿no? Por lo tanto, desconocemos sus tricotomías. Pero esta relación por hipótesis que se brinda nos da una pauta importante para la hora de trabajar
en la recta real. Entonces, veamos cuáles son las posibles tricotomías que se respetan, ¿no? Por ejemplo, puede ser X mayor que 0 y Y mayor que 0 sin ningún problema. Es decir, podemos tener aquí el 0. Bueno, voy a borrarlo de aquí arriba. Voy a borrar porque si no, no me va a caber. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer este análisis? Bueno, porque R lo tenemos que escribir como P entre Q con P y Q enteros. P y Q primos relativos y Q diferente de 0. Ahora entonces, nosotros desconocemos las tricotomías de X y Y, entonces puede ocurrir que X sea mayor que 0 y Y sea mayor que 0. Y claramente respeta la hipótesis de que X sea menor que Y, ¿no? Aquí estaría el 0, aquí estaría el X, aquí estaría el Y. ¿Qué otra podríamos tener? Podríamos tener y aquí notemos, si nosotros trabajamos aquí, este R tendría que escribirse de la forma P entre Q, pero hay que notar cómo serían el P y entre Q. Sería un P entre Q, pero estos dos, ¿dónde vivirían? En Z más, ¿no? En los naturales, dicho de otra manera. Es decir, este P y Q vivirían en los reales positivos y entonces vivirían en la parte positiva de los enteros, ¿no? Entonces vamos a ver. Y pues esta parte sí la podemos garantizar, ¿no? Ah, caray, como que existencia de naturales nos suena a propiedad arquimediana. Entonces, ¿qué otra se puede? Por ejemplo, se puede X menor que 0 y Y mayor que 0, ¿no? Tendríamos aquí 0, aquí a X y tendríamos aquí a Y, ¿no? Entonces, claramente respetaríamos que X es menor que Y. Entonces, aquí tendríamos una problemática, ¿no? Pero sin ningún problema podemos ver que aquí podemos construir a nuestro R, ¿no? Que esté en la parte positiva. O en dado caso, lo que podríamos hacer es multiplicar esto por -1. Entonces, multiplicar este por -1. Y quedaría, depende de dónde quede, de dónde quede este X, ¿no? Pero, por ejemplo, el X, por ejemplo, si queda el X aquí, pues rebautizaríamos, ¿no? A este lo llamamos el X' y a este lo llamamos un Y'. Este sería menos X. Encontramos aquí un R y luego ya que hayamos acabado multiplicamos por -1 y este será nuestro racional que está entre X y Y originalmente. Entonces podemos reducir este caso a volver a trabajar con naturales, que nuestro R se encuentra en la parte positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, tenemos X menor que 0 y Y menor que 0? Bueno, en este caso tendremos aquí el 0 y tendremos aquí el X y tendremos aquí el Y. Entonces, ¿qué hacemos? Reflejamos de nuevo. Ahora multiplicando, esto sería menos Y y este sería menos X. Y rebautizamos, ¿no? Este sería nuestro X' y este sería nuestro Y'. Y claramente X' sería menor que Y'. Y si encontramos aquí un racional, aquí entre X' y Y', al momento de multiplicar por -1, volver a reflejar, quedaría aquí el racional, nada más que negativo, ¿no? Entonces vemos que en cualesquiera de los casos tricotómicos que respetan nuestra hipótesis, se puede trabajar sin pérdida de generalidad con estos naturales, ¿no? O sea, se puede trabajar con R que siempre esté en la parte positiva y después pues nada más aplicamos una reflexión o algo, sí, así es, una reflexión y ya. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, pues va a ser eso, ¿no? Sin pérdida de generalidad, pues suponer eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que exista un R racional tal que X sea menor que R menor que Y. Entonces ya vimos nosotros que podemos siempre trabajar, utilizar la definición de racional puro, que es algo que sabemos, en términos de puros naturales. Es decir, a R basta con que probemos que existe un R, es decir, basta con que supongamos este caso. X y Y mayor que 0, porque todos los demás casos notemos que se pueden reducir a ¿no? Al final, tanto 2 y 3 y los otros casos que pueda haber que respeten nuestra hipótesis, se pueden reducir a que efectivamente tengamos lo mismo que el caso 1 y lo trabajemos. Entonces, solo basta con que probemos que R se puede escribir como un cociente de naturales, donde pues R, donde M y N
sean naturales y primos relativos, sin ningún problema, ¿no? Con que se escriban, ¿no? Así. Entonces, ¿qué tendríamos que probar? Pues que X es menor que R, menor que Y, o dicho de otra manera, X menor que M entre N, menor que Y, multiplicando. Lo que tenemos que probar globalmente es que NX es menor que M, menor que NY. Si nosotros logramos probar esto, automáticamente tendremos esto y automáticamente la construcción de nuestro R. Entonces, esa es la idea de este teorema. Primero, analizar que nosotros no podemos garantizar la existencia de enteros, para nada. O sea, tenemos nosotros solo garantía de naturales. Entonces, bueno, que podemos garantizar un natural y al final reflejarlo, pues sí, ¿no? Pero pues, al final creo que era mejor de estos dos numeritos reflejarlos, construir el racional mediante naturales y luego pues ya reflejar todo el racional, ¿no? En lugar de reflejar los naturales y ver qué rollo hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser la idea que vamos a seguir para este teorema. Entonces, aquí viene una palabra muy, muy importante, que es sin pérdida de generalidad. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos, o podemos suponer, cualquiera de las dos es correcta, que X es mayor que 0 y Y es mayor que 0. El caso número 1 que platicamos, ¿no? Es decir, sin pérdida de generalidad es una palabra que dice, hey, 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 hay muchísimos casos, muchísimos, muchísimos, pero aquí viene lo bueno, podemos suponer el más simple. ¿Por qué? Pues porque todos se pueden reducir al más simple o siguen en la misma forma de demostración que el más simple, muy análogo. Entonces, es muy importante porque cuando se tenga una demostración, cuando tengamos una demostración y veamos que dice sin pérdida de generalidad, hay que preocuparnos, sinceramente, como matemáticos hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener esto sin pérdida de generalidad, quiere decir que hay muchos casos o hay varios casos. Entonces, un estudiante novato de matemáticas de sin pérdida de generalidad dice, ah, pues se lo está suponiendo porque se le ocurrió. Para nada. El sin pérdida de generalidad no significa que se te ocurrió. Significa que te diste cuenta de que hay bastantes casos, pero todos los casos se resolvían de manera análoga a uno o todos los casos se podían reducir a el caso más simple. En este caso nosotros nos damos cuenta de que todas las tricotomías pues se podían reducir al caso número 1, ¿no? Y es pues el más simple, entonces justo es lo que estamos suponiendo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener aquí, no? Entonces vamos a aplicar los corollarios de la propiedad arquimediana, ¿no? Entonces notemos que X, bueno, X es menor que Y, ¿no? O dicho de otra manera, que Y menos X es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Nada más pasamos. Entonces, aplicando el corolario 2 a Y menos X, entonces existe un N natural tal que tendríamos que Y menos X es mayor que 1 sobre N mayor que 0, ¿no? Dicho de otra manera, NY menos NX es mayor que 1. O dicho de otra manera, NY es mayor que NX más 1, o lo que implica que si esto sin ningún problema es mayor que NX, estricto, y pues ambos son mayores que 0, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces tendríamos que NY es mayor que NX, ¿no? Y sabemos lo que acabamos de encontrar, son dos elementos, NY y NX, que verifican ser mayores que 0, ¿no? Sin ningún problema, ya con el producto natural. Entonces, aplicando el corolario 3 de la propiedad arquimediana, a NX mayor que 0, entonces podemos garantizar que existe un M natural
tal que m-1 es menor o igual que nx y este es menor que m estricto, ¿no? Entonces, por propiedad arquimediana, pedimos que m satisfaga también. Recordemos que la propiedad arquimediana, pues es como, no sé, un padrino, ¿no? Le podemos pedir lo que sea y nos lo da. Entonces, por propiedad arquimediana podemos pedir que m sea menor que ny, ¿no? Y esto sin problema lo podemos tener, ¿no? Porque en dado caso de que no se cumpla, modificamos el n, ¿no? Entonces, sin ningún problema podemos estar suponiendo ambos. Entonces, notemos, si conectamos esto y esto de transitividad que hallamos, nx menor que m menor que ny, y no era justo lo que queríamos. Por lo tanto, x es menor que m entre n, menor que y, y notemos que todo esto es arbitrario. Si definimos r como m entre n, claramente esto es un racional. Entonces, x es menor que r, menor que y. Entonces, y aquí acaba, ¿no? Bueno, el bosquejo, ¿no? De tarea va a quedar la redacción sin ningún problema. Pero en sí, pues esta es la importancia de este teorema, ¿no? Del teorema de existencia, que nos permite primero que nada ver a un teorema, ver la caracterización importante que es el sin pérdida de generalidad, ¿no? Este sin pérdida de generalidad es sumamente importante. Y cómo nace, ¿no? O sea, cómo cuando nosotros vemos sin pérdida de generalidad podemos tomar que bueno, pues eso implica o eso trae ciertas consecuencias. Trae ciertas consecuencias como que haya muchos casos, pero en serio, es una característica muy importante que si vemos esto en alguna demostración, hay casos y si no los podemos ver, hay que investigar, ¿no? Entonces, algo muy importante es, por ejemplo, cuando se vea en una demostración un profesor que dice, sin pérdida de generalidad podemos suponer que, ah, caray, ya el profesor está si no les da esta explicación de los casos y cuáles son las posibilidades que se respetan, etcétera, etcétera, se lo está chamaqueando. Entonces, siempre que se tenga un CIPER de generalidad, hay que decirle al profe, oiga, profe, ¿cuáles son los posibles casos, no? ¿Cuáles son las cosas? Porque yo tengo entendido, así le dicen, yo tengo entendido que siempre de generalidad es que hay muchos casos, pero nos vamos con el más simple. Ok, ¿me podría explicar cuáles son los demás casos que hay? Y ya el profe, sí, ¿verdad? Así, ¿no? O todo se puede reducir a ¿no? Como hicimos en este. Entonces, para que no se los vayan a chamaquear, entonces vamos a ver otro teorema, un corolario, la densidad irracional. Entonces, sean X y Y números reales, tal que X es menor que Y. Entonces, existe un L irracional tal que X es menor que L menor que Y. Este está más peligroso si se quiere atacar de manera directa, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, pues ¿cómo construimos a una irracional, no? Es un corolario porque viene gracias a la densidad racional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, el bosquejo queda de la siguiente manera, ¿no? Claramente X es menor que Y, ¿no? Entonces, sin ningún problema, bueno, podemos ponerlo así, ¿no? X sobre raíz de 2 es menor que Y sobre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Sin ningún problema. Entonces, notemos que como X es menor que Y, entonces sin ningún problema así. Entonces, vamos aquí a hacer una línea divisora, aplicando densidad racional, entonces existe un R racional tal que X entre raíz de 2 es menor que R y este es menor que Y entre raíz de 2. Y luego multiplicamos toda esta relación por raíz de 2, ¿no? Y que hallamos X es menor que raíz de 2 por R menor que Y. Y nosotros sabemos por teorema que todo irracional por un racional, ¿cómo es? Es un irracional, ¿no?
Y entonces si bautizamos a L como raíz de 2 por R, entonces hallamos que X es menor que L, menor que Y. Y habremos terminado. Muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un corolario, ¿no? Quiere decir que nosotros la densidad irracional pues la podemos heredar a partir de la densidad racional. Entonces, estos son, ya hasta aquí hemos visto todos los teoremas de existencia fuerte. Es decir, nosotros gracias a esto podemos probar que podemos garantizar existencia de racionales, existencia de naturales y existencia de irracionales sin ningún problema entre cualesquiera dos números. Eso es algo bastante útil. Entonces, sería todo por hoy. Cualquier duda o pregunta, está el WhatsApp. Excelente día.